Buenas tardes, gracias por volver y estar con nosotras y nosotros. Tenemos cosas de las que charlar y comenzamos esta última sesión de la mañana antes del almuerzo. Bienvenidas, bienvenidos. Recordaros que tenéis interpretación simultánea a través de los QR que hay por la sala, donde podréis seguirlo en inglés y en español cuando toque. Y esta mañana creo que Beatriz estaba hablando de cosas que les han ocurrido a los participantes del año pasado, que fueron Annecy. Los tenemos con nosotros hoy y de eso va esta mesa redonda. ¿Qué ocurre después de NextLab? Durante las semanas del taller, nuestros y nuestras participantes experimentan herramientas de última generación, experimentan formas de buscar producir animación con nuevas herramientas, salen de esa zona de confort de la que tanto hablamos, pero ¿qué pasa después? ¿Qué hay más allá después de esa vida después del NextLab? ¿Qué hubo el año pasado? Para hablarnos de ese después del NextLab, tenemos a Protocolo Flambé, tenemos a Rubén Fernández, tenemos al proyecto Going Down de Joaquín Martínez. Nos van a contar sus experiencias moderadas por José Luis, luego os cuento, y cómo ha cambiado su forma de trabajar. También tenemos con nosotros a Víctor Monigote, que ha participado en esta edición, al que el público adora. Hay para todos. A que el público adora con esos piropos. Su proyecto es One y también me parece que José Luis le va a hacer un par de preguntillas. Esta sesión está moderada por el director de NextLab, José Luis Farias, y le doy la palabra para que nos cuente más sobre sus participantes y charléis. Disfrutad. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar aquí sobre todo repartir juego. Se supone que soy el director de NextLab. Digo se supone porque al final esto es algo como bastante comunitario que hacemos entre todas y todos. Y sobre todo también que sepáis que les hemos pedido a los participantes que hablen con total sinceridad. De ahí el título también, en casos de éxito o no, ¿vale? Porque no todo vale para todos y todas. Cada uno elige su camino en ese sentido. Y vamos a empezar con Rubén. Te paso el poder, ¿vale? Para que nos cuentes un poco de lo que fue tu experiencia, con lo que estás trabajando y protocolo, sobre todo. Vale, genial. Muy buenas, bienvenidos. Yo soy Rubén Fernández, soy animador. Llevo 20 años más o menos trabajando en la industria. Y bueno, pues mi experiencia en NextLab, la verdad que fue maravillosa, fue muy bonita, me encantó pues bueno, todo el taller, todo lo que aprendí. Realmente Quill para mí fue pues bueno, un descubrimiento, me encantó, es un programa con el que estoy feliz, me encanta meterme dentro, no me cuesta pasarme las horas dentro de las gafas, cosa que mucha gente lo lleva mal, ¿no? Y bueno, pues la verdad que el proyecto, yo quería hacer un cortometraje, siempre ha sido un poco una idea en todos estos años, ¿no? En hacer algo propio, pues bueno, por probar, por experimentar, por retarte, ¿no? Por probar si soy capaz de hacer una historia y que la gente le guste y demás. Entonces, esa idea ha ido conmigo siempre y yo tenía pensado hacer un cortometraje en un motor de videojuegos usando Unreal y con modelos tradicionales y bueno, digamos, animándolo a lo tradicional, con Maya y demás, ¿no? Y Unreal. Y cuando surgió NextLab, pues cogió mi proyecto y hizo así, ¡pum!, fuera, ya no vas a hacerlo así, me dijo a mí mismo, me dije yo a mí mismo, y voy a utilizar realmente voy a tratar de hacer el corto un poco con la metodología que nos enseñaron aquí. Es decir, voy a producir el corto entero en Quill. Toda la animación, todos los escenarios y después la idea es después pasarlo por otro software, pasarlo por Blender para darle quizá ese toque un poco más cinematográfico y añadir pues bueno, esa posibilidad que ofrece estos otros software, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a contar, esto es una imagen de lo que yo desarrollé el año pasado, hice bastante material en Quill, que me resultó muy cómodo, muy fácil, digamos, muy divertido. A mí me parecía, básicamente de Quill me parece divertido a la hora de crear, de animar y bueno, pues rápidamente empecé a generar bastante contenido y después de NextLab, pues yo decidí seguir con Quill, decidí seguir con Quill, hacer el corto así, porque me
me veía capaz de hacerlo, es decir, me veía capaz de hacerlo casi yo solo, con un equipo muy pequeñito. He tenido la suerte de contar con Carlos Salgado. Carlos Salgado pues bueno, es realizador, es concept artist para la empresa User T38 y él fue el que hizo los concepts originales del corto y durante 2 meses ha estado ayudándome creando en Quill todos los entornos. Os voy a ir enseñando para que vayáis viendo. Él, pues bueno, ha sido el que ha desarrollado todo el entorno, todo el arte, digamos, del corto. Y entre él y yo hemos ido haciendo piezas, hemos ido realizando, bueno, yo he ido haciendo personajes, él ha ido haciendo más escenarios. Y en esta última etapa, bueno, Carlos Salgado tuvo que dejar la producción, estuvo solamente 2 meses conmigo. Y ahora pues he tenido la fortuna de incorporar a Joaquín Martínez, aquí le tenemos. Va a estar en el proyecto ayudándome y dándole un último acabado a los fondos que se quedaron sin terminar, digamos. Pues bueno, esto forma parte de una parte del corto, hay distintos momentos en los que vamos a pasar por distintos ambientes. Esto sería como una calle, pues bueno, de un barrio a las afueras de París. Esto sería en otro momento en el que el cortometraje se va a ver en blanco y negro, no os anticipo más. Y pues bueno, estos son diseños de Carlos Salgado. Aquí ya podemos ver un poco el último retoque que ha hecho Joaquín en cuanto al acabado de suciedad, de trama, de textura que le ha dado a los fondos. Pues bueno, es un poco todo este trabajo. El diseño original, por ejemplo, de este coche lo hice yo y el acabado final lo hizo Joaquín. Estamos un poco compartiéndonos, ¿no? Esto, pues bueno, ahora os enseñaré unas pruebas de animación que he estado haciendo directamente con los personajes. Estoy haciendo una segunda versión de los personajes, limpiándolos. Estoy creando un rig por carpetas para poder animarlo con ese sistema dentro de Quill. Y todo lo que has enseñado hasta ahora es Quill solamente. Todo Quill, sí, es solamente Quill, exacto. Y bueno, estoy desarrollando esto, o sea, estoy haciendo una segunda versión de todos los personajes. Esto, pues bueno, también es otra cosa que quería contar, no sé si me va a dar tiempo un poco a todo, pero estoy haciendo la animática en Quill directamente con unos personajes que no son los definitivos, porque son antiguos, pero el hecho de trabajar la animática en Quill con los escenarios, con los personajes, poner la cámara donde quieras y demás, es, pues la verdad que es muy gustoso y creo que es muy ágil la forma de trabajar la animática. Luego he generado archivos larguísimos. Esto, lo que veíais antes, perdón, esto es Quill, estos son capturas de la animática que tengo casi cerrada, me queda muy poquito. Animática, si esto ya es un corto. Ya. ¿Qué me estás contando? No, pues ahí nada de lo que ves, porque realmente todo lo que ves ahí va a retocarse, los personajes no son los definitivos, hay parte del escenario que está sin terminar. Esto lo hice en NextLab, realmente todo lo que veis ahí está hecho en el NextLab del año pasado y le queda una capa de mejora. Hay muebles que no hay, o sea, todavía le falta. Y bueno, el aspecto, esto es una prueba que hicimos de lighting en Blender con los personajes y bueno, pues nos gustó, vamos a seguir un poco explorando, pero lo más seguro que hagamos un tratamiento de luz similar a este. Y sí, similar, esta ya sería la última imagen. Y bueno, ahora os enseño las pruebas de animación que he estado haciendo. Son test de animación con los personajes nuevos. Son unas animaciones muy sencillas. Y nada, pues te iba a pedir que pongas la primera. La primera animación es trabajar en Quill. Bueno. Es para testear realmente a los personajes, para ver cómo funcionan. Muchas gracias. Joder, qué acogida. Esta animación la hemos pasado por Blender, hemos hecho una prueba, ha sido muy rápida, la verdad, porque no hemos tenido mucho tiempo, nos gustaría probar. De hecho, lo hizo Joaquín, que al que le tengo que agradecer muchísimo, que dentro de poco le tendré que dar un brazo mío o algo. Porque bueno, está haciendo un trabajo increíble. Y hicimos una pequeña prueba, si puedes poner por favor el segundo vídeo para que veáis un poco cómo está sonorizado, también todo un poco rápido, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues es eso, no tiene fondo, por ejemplo. Y nada, ya el último vídeo son todo test, son las primeras
animaciones que estamos haciendo con este personaje. Es una animación que ha hecho Joaquín Martínez, y si la puedes pinchar, por favor, es la última y es muy divertida, yo espero que os guste. Pues nada, ya está. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muy bien. Antes de pasar a Joaquín, sí que querría preguntarte alguna cosa. Nos has contado y hemos visto lo bonito. Gracias. Cuéntanos la parte oscura de todo esto. Vale. Bueno, pues la parte oscura. A ver, realmente no sé cómo hacer la producción en Quill. Yo, o sea, al hacer la animática, por ejemplo, me veía con muchas preguntas. Era como, tengo un archivo que tengo 8 minutos, más o menos, ¿no? Con muchas cámaras, con los personajes saltando de un entorno a otro. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo tengo que organizar esto para que si un animador externo viene, yo le puedo dar una escena y trabaja en ella? Entonces yo me he quebrado la cabeza, realmente no sé muy bien cómo hacerlo. Me encantaría, o sea, es que es verdad, yo creo que necesito que alguien me ayude un poco. Aquí hay unos cuantos Sí, productores, TD. Sí. Tenemos aquí a Daniel Peise, que tengo muchas ganas de preguntarle muchas cosas, y a toda la gente que está trabajando en Quill y demás, porque realmente ese pipeline no lo tengo nada claro. O sea, yo es como que voy investigando, voy probando, experimentando. Ahora estamos haciendo un sistema que es intentar sacar las escenas por separado y meterlas en Blender todas por separado y trabajar un poco así. Y quizá eso es la única dificultad que veo en Quill, ¿no? Que no soy capaz de hacer una organización de los planos, como dividirlas para la producción en sí, ¿no? Hacer ese desglose de todo. O sea, lo puedo hacer escena por escena, pero al tener un escenario en el que pasan muchas cosas, porque hay un escenario en el que sucede prácticamente todo el corto, ¿no? Entonces, es el mismo escenario, son los mismos personajes, pero las cámaras cambian. Y cómo organizarlo, me pierdo un poco. Yo en animación tradicional, en 2D o en 2D, que es en lo que más acostumbrado estoy, pues creo que lo solucionaría muy sencillo. Se hace cada escena por separado, cada fondo y demás. En Quill me veo un poco perdido. Quizá eso, un poco por la novedad, ¿no? Porque no hay, pues bueno, hay poca, bueno, cada vez más, pero es verdad que hay poca gente, pocos usuarios, poca producción de gente que trabaja en Quill. Es cierto que cada vez más, y ya, bueno, pues tenemos ejemplos de cortos producidos para la realidad virtual que son muy exitosos y tendrán un pipeline muy bueno, vamos. Y ya, para acabar, y ya damos paso a Joaquín, la pregunta del millón. Tú empezaste este proyecto en Unreal, sí. Pasaste por NextLab, sí. Y has cambiado a Blender. Sí. Tell me why. Sí, bueno, hemos cambiado a Blender, estamos haciendo pruebas, ¿eh? Realmente vale. Estamos haciendo pruebas. Yo el tema Unreal no lo he descartado. No te rajes y di la verdad. Hombre, Blender veo que es como más accesible, ¿no? Blender le veo una cara más amable que Unreal. Cierto que Unreal, joder, es increíble lo que ofrece y las posibilidades, y a mí me encantaría probarlo, de verdad que yo sigo con la duda de en algún momento meter alguna escena y probarla y hacer ese testeo. Bueno, para el próximo año te volvemos a convocar. Vale, y ya a ver qué ha pasado. Y estaré utilizando, pues, lo haré en stop motion, el corto. Por ejemplo. Claro, bueno, más. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a Joaquín para que nos cuente su experiencia. Algo también interesante, cuéntanos de dónde vienes, o sea, cuál es tu background y cómo te enfrentaste a NextLab, y luego nos cuentas de tus cositas. Cositas. Vale, bueno, Joaquín, yo vengo de Bellas Artes. Entonces, ¡qué mono eres! No, es como presentación. Pues eso, Bellas Artes. Entonces a mí lo que me gustaba cuando empecé a estudiar pues era el tema de la pintura, la escultura, lo único que, bueno, luego terminé acabando en animación y he estado siendo animador en Inglaterra durante un puñado de años y volví justo después de la pandemia a España. Y en medio de producción, estábamos en la película de Tadeo,
apareció la convocatoria y me pareció que era una convocatoria, no terminaba de entender qué era esto de las gafas, realidad virtual, no sé si ellos tampoco lo tenían muy claro. Luego Nosotros parecía que tampoco, no. ¿eh? Ya lo No te vimos. creas tú. Bienvenido, bienvenido. Pensaba que la segunda. Acuérdate que os decía nuestros conejillos de Indias. Sí, sí, tal cual. Y fue un poco así. Pero bueno, gracias a eso pude probar lo de las gafas y la verdad es que me encantó. A mí me gustó muchísimo el medio porque es un poco una mezcla, es un híbrido de todos. O sea, por fin pude un poco sacarle partido a cosas de bellas artes, cosas de animación, cosas de escultura en un mismo medio. Y luego la convocatoria, por lo general, fue muy bonita y no sé, yo creo que hicimos piña. De ahí han salido también bastantes amistades y colaboraciones luego después. O sea, yo he terminado con Rubén, ahora tenemos un espacio ahí en el este de Madrid para hacer su corto, pero luego yo también estuve con Rubén, con Enric, joder, mezclo ya los dos nombres, en Ibis, que fue el proyecto que presentó el año pasado, con María, y también he estado colaborando con ellos, así que yo intentando meterme luego en todos los proyectos también, o sea... Cuéntanos ahora en qué estas cosas que nos has traído, a ver. Pues, bueno, primer vídeo, por favor. Y bueno, lo que voy a enseñar ahora es lo que hice en el workshop del año pasado, que bueno, era un proyecto que transcurre en el metro de Londres, es un cortometraje, lo único que es un poco tirando adulto, hay violencia y sí, cosas feas. Y fue una propuesta que no la tenía demasiado meditada, pero a raíz del workshop y ver que tuvo más o menos buena acogida, me dio mucho impulso para tratar de seguirla adelante. Creo que por ahora la tengo un poco en barbecho, es decir, he desarrollado el guión, está ya bastante cerrado, tengo diseños de personajes y lo que estoy empezando ahora es con la animática, pero a raíz de las colaboraciones con los otros proyectos yo creo que los estoy utilizando un poco como prueba para aprender cómo es el proceso, cómo funciona hacer un cortometraje en primer momento y luego también pues, cómo utilizar estas herramientas para luego ya hacerlo en mi proyecto. En este teaser trabajaste, hasta donde yo recuerdo, con Quill y luego sí que hiciste un paso por Unreal, ¿no? Y sí, y ahí luego también te responde la pregunta de Unreal de Rubén, porque ahí he sido yo el que le ha mal metido el Blender. Porque a raíz de colaborar con Enric y María en Ibis, ellos utilizan Blender, porque al final a ellos Quill no les terminó de funcionar. Y bueno, pues participé como animador 3D en su proyecto, tuve que aprender Blender y luego de las charlas que había aquí había unas cuantas herramientas que me llamaban la atención, que quería probar y ahora estoy haciendo un híbrido total. O sea, me estoy centrando en el corto de Rubén, pero estoy haciendo pruebas mientras tanto por mi cuenta para ver si saco alguna metodología de trabajo, sobre todo siguiendo vuestra filosofía de utilizar las herramientas VR no como final, sino como medio y luego ya proyectarlas. Entonces he traído un puñado de vídeos que los voy a ir pasando y voy a ir comentando brevemente pues, un poco a nivel de qué me ha servido NextLab a nivel creativo, porque sí que yo ahora ya no estoy trabajando de animador, estoy centrado en el corto, me ha cambiado bastante cómo me planteo la vida y un poco lo de los próximos años, que ya veremos cómo va. Así que, no. Estate quieto. Pues si podéis poner el segundo vídeo, porfa. Pues yo estuve en NextLab, pues eso, en febrero, y luego me lié con... teníamos que terminar la película, la terminé, luego estuve con el corto de... el teaser hasta Weird Market con Ibis, y hasta Navidades no volví a coger las gafas. Entonces volví a coger las gafas en diciembre o así, y como en el corto es así algo un poco pictórico o impresionista, qué sé, pues dije, voy a ver si le puedo dar mimo a una figura humana y pues nada, me cogí una foto, empecé a dibujar y pues llegué a esto. Y más o menos me gustó y no sabía tampoco cómo moverla, porque la idea es ir haciendo pruebas de Quill y Blender para luego utilizarlo dentro del cortometraje de Going Down. Entonces, nada, esto ya son las primeras pruebas. En este me lié a pesar los vértices, una gorrada, no lo recomiendo porque es imposible con tanta geometría. Pero bueno, más o menos con esto ya empecé a definir qué es lo que voy a querer hacer en el cortometraje. Siguiente vídeo, por favor. Y bueno, NextLab con The Square Project hicieron una iniciativa de un logotipo, es como unos loops que terminan en cuadrado y se van uniendo unos con otros. Y me dio la idea, pues también, que es con redes sociales. Yo las redes sociales no las manejo demasiado, soy un poco
tecnológico por no tecnológico en realidad. Y pues bueno, la idea de los loops y meterlo en Instagram como que me pareció buena idea y a partir de entonces he estado un poco generando contenido para probar y pues para dar visibilidad, para si luego sale cualquier curro de freelance o cualquier otro tipo de cosa, que es lo que quiero buscar, más labor de creador. Y ganaste el concurso. Y gané el concurso. Muchas gracias. Esta es la pieza que ganó el concurso, de hecho. Y la verdad es que es muy divertido y se hacen relativamente fáciles, así que ahora de hecho en Clan de Artistas VR la semana que viene tengo una entrevista, así que muchas gracias por todo. Me encanta cuando decís es relativamente fácil, es como iros a la mierda, de verdad. Eso digo yo. No, pero que no tiene más. Siguiente vídeo. No, voy a ir pasando un poco por encima de ellos. En Discord hay, digamos, dos grandes clanes así del VR. Está el clan de Artistas VR, que es el iberoamericano, español, tal, vamos, es castellano parlante. Y luego está el inglés, que es Virtual Animation. Virtual Animation. Y ahí van haciendo retos cada semana con un tema. Entonces decidí hacer uno, que era este. Quería hacerlos cada semana, pero al final me llevaba más tiempo, así que hice ese y se ha quedado un poco en el olvido. A ver si puedo ir haciendo más. Pero con esto ya empecé a utilizar Quill como herramienta de modelado y Blender como animación. Es decir, me exporto las cosas a Blender y desde Blender ya animo. Entonces ya no hago la animación en Quill, aunque luego al final se hibrida y pues eso, se va haciendo un poco más compleja el proceso. Siguiente vídeo. What the? Aquí, a raíz de una charla, de una cosa que hizo Daniel Martínez Lara, hablando de Blender y de Blend Shapes y de poder animar sin rig, pues intenté explorar hasta dónde se podía llegar con cosas hechas en Quill. Es decir, yo me he creado deformaciones de la cara en Quill, que luego dentro de Blender lo puedo utilizar como Blend Shapes y quería ver si era capaz de hacer pues, un pequeño lip sync, una pequeña animación gestual de la cara para luego en el cortometraje pues lo mismo, poder animar de esta manera, porque ahora mismo en el cortometraje estoy solo, no dudo que pediré ayuda a quien haga falta, pero sí, un poco el yo me lo guiso, yo me lo como, el ser capaz de poder elaborar todo, que si no en un cortometraje más desarrollado necesitas un equipo grande de gente. Siguiente vídeo. Esto no tiene nada que ver, pero Pero es muy bonito. Pero un poco eso, que en Quill no te admite transparencias, pues probar, chafardear. Era un poco como hacer tinta china, que al final parece más una radiografía, pero tirar por ahí. Pues que todavía estoy aprendiendo cosas y explorando caminos, que no tiene todo una especie de... No tiene la finalidad solo del cortometraje del metro. O sea, es simplemente explorar, porque por fin puedo estar un poco chafardeando en un medio artístico, digital, que te permite muchísimo. Siguiente vídeo. Y este es el último con el que estoy más o menos contento, también a raíz de ver Arcane, serie de animación, que utilizan mucho matte painting, tanto en los primeros planos y en los finales, también Alberto Mielgo. Entonces, un poco integrar algo hecho en Quill o animado en Blender, metiendo cosas en Photoshop, que si el humo, que si el plano de atrás, los planos de adelante, pues un poco es ir adornando y ir dándole más capas de complejidad. Pero poco a poco, como me voy sintiendo cómodo en este camino que empezó en Next Lab y poco a poco pues ya se va consolidando. Así que sí, en un mes te da lo que te da para hacer, pero luego si le vas dando, bueno, desde Navidades llevo 2, 3, y además con lo que voy haciendo en protocolo, pues como que todo se nutre y lo que yo hago aquí luego repercute en protocolo, viceversa, y es un sigue y suma. Y nada, ya el último vídeo, como muchas gracias, no sé si me he pasado de tiempo. Muchas gracias, Joaquín. Yo he visto el vídeo en la prueba técnica, me he quedado flaseado, pero Estás clavado. tengo que adelgazar, me estoy convirtiendo en un cubo. En fin. Tema polémico, lado oscuro de todo esto, y os dimos las dos herramientas, uno era Quill, otro era Unreal. ¿Por qué no has ido con Unreal? ¿Por qué has elegido el otro camino? Cuéntanos un poco de eso.
Blender yo lo había trasteado un poquito hace un montón de años, cuando estaba haciendo Bellas Artes, y de repente había un pequeño curso de un mes de animación, era con lápiz, y nos enseñaron Blender un poquito, esto existe, y ahí probando, pues creo que es de los programas 3D más intuitivos. Y ahora que tiene una comunidad inmensa y hay un montón de herramientas que están saliendo. Creo que son herramientas por lo general muy artísticas, no tanto técnicas, y es donde puedes ver el resultado inmediato y se prestan a otro tipo de caminos que no pasa tanto pues, como en Maya o en otros programas 3D. Y Unreal, pues lo siento, pero se me hacía como muy, muy duro. Te hizo bola. Se me hizo un poco bola. Yo ahí creo que aprendí de Edu lo básico y un poco a receta de cosas que me funcionaba. Yo creo que estaba reutilizando la misma escena, simplemente cambiaba los alembics y al final Blender le estoy cogiendo el gusto y estoy aprendiendo de manera activa, que hacía tiempo que no me metía en un programa y friqueaba, pero un poco por lo divertido que se me hace mucho más agradable. Luego iremos con más preguntas después. Y ahora vamos, decíamos casos de éxito, porque al final lo están utilizando, lo han integrado de alguna forma en sus pipelines desde la anterior edición. Ha habido gente que también lo ha abandonado completamente, algunos han seguido por un lado y algunas y otros no. Y queríamos pues también ver un caso muy curioso de esta edición, además, un proyecto que ha estado casi seleccionado para ser finalista, pero que al final no ha podido por no cumplir la norma, que era este año obligábamos a que se acabase todo el proyecto en Unreal. Así que, Víctor, cuéntanos un poquito, cuéntanos tus cosas. Bueno, yo opino un poco como él, que Unreal se me hizo bola, por eso no pude pasar de fase, porque es que era como manejar una fucking nave espacial cuando me metí y vi todo eso en un mogollón de botones y palancas. Nada, es imposible, teníamos un día y medio. Bueno, yo tengo que decir que vengo del mundo del concept, soy bastante analógico, aunque he estado trabajando en producciones de animación y he dirigido y tal, pero como capitán de barco, como decía antes a Carmen, como capitán de barco me busco a los mejores marineros. O sea, a mí realmente animar como tal, pasar horas animando frame a frame y tal, me vuelve tarumba, no puedo, yo soy un tipo más inquieto y me tengo que mover más rápido. Entonces, para eso contrato a gente que lo hace mucho mejor que yo, 1000 veces mejor y que son mejores que yo. Entonces José Luis me retó a que me metiera en esto para conocer un poco esto, porque decía que Quill me vendría muy bien, que es una cosa muy intuitiva y muy artística, y efectivamente así es, le tengo que dar la razón, porque Quill es una bestia. O sea, a mí me ha encantado en muchísimos aspectos, tiene cosas buenísimas, espectaculares, como el tratamiento de las partículas, que antes es un tostón, hacerlo en otros programas es un tostón horrible, y sin embargo aquí es una cosa muy intuitiva, muy rápida, muy creativa y muy artística, que me ha encantado. El poder animar dentro del entorno, por supuesto, para un director, para un realizador, colocar la cámara donde te dé la gana, tú creas un entorno y de repente te metes dentro. Yo he creado una selva que ahora veréis, ahora os presentaré, estoy solamente introduciendo y fíjate lo que le doy al pico. Pero entonces, lo que estaba diciendo, meterte dentro del entorno y mirar alrededor y de repente descubrir un punto donde colocar la cámara que en la pantalla no lo veías, pues eso para un realizador es muy enriquecedor, es maravilloso. ¿Sabes? Estar con un entorno real, es como estar en un rodaje de verdad. Entonces, bueno, nosotros no hemos pasado, en este curso no hemos pasado en Unreal. Nuestra idea es casi meternos con Blender, porque sí que he trasteado Blender y creo que además tiene mejor relación con Quill y con los archivos y tal. Entonces vamos a avanzar a partir de aquí. Pero lo que hemos hecho no lo hemos pasado a ningún render ni nada, simplemente hemos hecho Quill. Si quieres pon el vídeo, please. Y así la gente...
Bueno, hay que tener en cuenta que ni mi socio ni yo venimos, hacemos lado con un canuto en animación. Hemos hecho lo que hemos podido. No nos hemos centrado en animar bien o en presentar algo así narrativamente interesante, porque queríamos, desde el principio vimos que Quill tenía unas posibilidades brutales y queríamos investigar a ver si llegábamos a un nivel de modelado y que nos interesara, sobre todo que me interesara a mí artísticamente, porque uno de los problemas que veía en Quill, que tiene cosas buenísimas, como ya he comentado, pero tiene otras que no me gustaban tanto, que era, por ejemplo, la manera de modelar, por lo menos la que yo descubrí, la que yo he descubierto, porque llegué tarde al curso. Yo vivo en la India, cuando llegué aquí todo llevaba una semana y yo ya llegué una semana tarde, el ordenador no funcionaba, me bajé a la oficina, dejaba un ordenador, esto me cago en la leche, las gafas, no sé cuántos. Empecé 8 días tarde, que hubieran sido fundamentales para poder acabar esto mejor. Pero el caso es que empecé modelando, como veis a la izquierda, un primer boceto de personaje. Pero claro, la manera de sombrear y de trabajar a mí no me gustaba, no quería hacer nada en esa línea. Entonces seguí trabajando en el personaje de otra manera y investigué para crear una especie de piel, mirando tutoriales, haciendo prueba-error, quedándome hasta las tantas por la noche. Al final logré hacer una especie de piel que se puede modelar y sobre todo lo más importante es que se puede pintar muy bien, porque en Quill el problema es pintar, que tienes que pintar, como ya habréis visto, que tiene que ser geometrías y colores planos y con unos degradados que muchas veces no te ayudan, sino que te dificultan. Y yo lo que quería es tener toda la libertad artística para poder crear lo que me diera la gana. Entonces por eso me tiré ya por la parte de la derecha, que como veis pues es la fiesta del polígono. O sea, efectivamente, he podido crear una piel que interesa mucho, pero que tiene 250 billones de... O sea, ni siquiera ni los he contado, porque ¿para qué? El caso es que veíamos las barritas de trabajo del ordenador, estaban todas allá rojo, ¿sabes? Entonces, claro, empezamos a animar. Moverlo se movía bien. Pero claro, el problema, se movía bien, pero como mi abuela. O sea, iba bien, pero lento. El caso es que cuando llegó el momento de empezar a hacer pruebas en Unreal, dije, oye, nos va a coger el toro, tenemos los cuernos aquí, vamos fatal de tiempo, hay que hacer algo ya, hay que pasarlo en Unreal. Y nos tiramos 2 días en Unreal intentando saber cómo coño funciona esa nave espacial. Y mi socio y yo dijimos, mira, pasamos de Unreal, ¿no? Pasamos de esto, llamamos a Pepelu, le decimos muchas gracias, hasta aquí hemos llegado. Pero el caso es que no, nos convenció para que siguiéramos adelante y seguimos, pero lo que pudimos, ya te digo, porque es verdad que ciertas animaciones sí se podían hacer, pero claro, yo lo movía como si fuera una coraza medieval, como si fuera ¿sabes? Por capas. No podía usar el Grab Tool, que es uno de los grandes regalos que tiene Quill, que te permite deformar y ayudar a la animación para hacerla más orgánica a medida que está en play, como lo de las partículas que ya hemos hablado antes. Entonces, ahí es donde nuestro ordenador hizo y cuajó, porque a la vez que estábamos animando el grito y tal, yo quería trabajar un poco más el gesto y la movilidad del cuerpo y de la cara, pero a la que cogíamos el Grab Tool para mover toda esa fiesta de polígonos, pues nada, no podía. Entonces hemos acabado esta especie de prueba lo mejor posible para enseñárosla y para venir aquí con algo, ¿sabes? No solamente con mi cara. Y la verdad que estamos muy satisfechos. Y la verdad es que queremos empezar a trabajar con Quill unido a Blender, efectivamente, que yo creo que va a ser la mezcla perfecta, sobre todo porque Blender tiene otra cosa que me interesa mucho, que es el Grease Pencil, del cual hablaremos largo y tendido. Exactamente, mañana, además. es una maravilla, que yo creo que Quill, Blender y Grease Pencil a mí me van a hacer padre por segunda vez. Es buenísimo y lo más importante de todo es que ya tenemos el principio y el final, que es a lo que he llegado hace escasamente 4 días, pero creo que vamos a encontrar el término medio, precisamente el eslabón perdido entre el principio y el final, y voy a seguir investigando la piel para encontrar una piel óptima que no genere tantos polígonos ni que sea tan cutre como el primer mono que hice, y yo creo que estoy seguro de que vamos a encontrar un idioma gráfico de brutal. hecho, uno de los motivos por que también esté aquí presentándolo es porque has descubierto una nueva técnica dentro de Quill, o sea, es como un abanico de herramientas y cada uno las utiliza de una forma, y de hecho, contrastándolo con los profesores, con Federico, pues es como, esto no se había hecho antes. Claro, sí, y no se habrá hecho por alguna razón, porque no pasa de aquí.
Sí, estoy de acuerdo con Federico, efectivamente. No se ha hecho porque, ¿para qué? No, es mentira. No se ha hecho porque no se le habrá ocurrido a nadie, o yo qué sé, o a lo mejor sí la ha hecho en el planeta, seguro que alguien ha cogido y ha hecho algo parecido. Lo que sí que estoy seguro es que voy a lograr, te lo juro, que para el año que viene tú tienes aquí una piel que te inclinas, que mola que te inclinas, tío. Que se va a poder mover, animar y encima vamos a poder trabajar las texturas como nos dé la gana, ni pintarlas como si fuera una escultura. Que es que yo me tiro mucho al lado artístico, ¿sabes? Y estoy seguro que lo vamos a lograr sin ninguna duda. No te voy a preguntar por el lado oscuro porque ya le hemos visto cuál es. Vale. Que sí, que Unreal, que es que yo paso de Unreal como de comer cristal. Eso es un infierno, hombre. Eso es un infierno. No, es más, tengo aquí a mi socio, por favor, habla tú de Unreal porque le pasé el marrón a él. Yo empecé el curso yo solo, llegué de la India una semana y media tarde, me puse yo solo y cuando ya tenía migrañas todos los días y no dormía más que 2 horas al día, llamé a mi socio y le dije, que viene de las finanzas, auditor del Banco de Santander, que no tiene acelado con un canuto, le dije, vente para acá, macho, que total, como Quill es una herramienta nueva, distinta a todas, y yo soy igual de pez que tú, pues te pones a animar. Y efectivamente, oye, el tío lo ha logrado. Ese que realmente entre los dos ha hecho esas animaciones que habéis visto. Por favor, Carlos Ayerbe. Se te oye pero poco. ¿Sonoro? Hola. Vale. Bueno, yo únicamente añadir, por no insistir demasiado en los aspectos negativos, el problema que nos encontramos al mover todos esos polígonos hacia Unreal es que ni siquiera, o sea, fuimos capaces de mover el personaje en estático, pero cuando ya quisimos llevarnos algo mínimamente animado, es que imposible. Fuimos incapaces de… No salió de Quill. No salió de Quill. O sea, imposible. No nos salió de los Quill. Y cuidado, y bueno, ya decidiendo, cuando nos dimos cuenta que lo de Unreal era imposible y empezamos a animar y a renderizar en Quill, también nos encontramos con que Quill es una herramienta que nos gusta mucho, pero que también le queda recorrido en ese aspecto. Es decir, en el render perdíamos parte de la animación que hacíamos, es decir, éramos capaces de animar, verlo muy bonito en Quill, pero cuando le dábamos a renderizar y veíamos el resultado que nos generaba, pues perdíamos parte. Por ejemplo, en las luciérnagas que habéis visto ahí, el movimiento de las alas, no sé por qué lo perdíamos. Entonces tuvimos que estar haciendo ensayo y error hasta que conseguimos una manera de que lo exportara mínimamente decente. No como nos habría gustado que fuera, pero al menos algo que pudiéramos presentaros aquí, ¿no? Es un poquito… Carlos Ayerbe, señoras y señores. Muchas gracias. Bueno. Pues nada, solamente unos breves apuntes sobre esto. Vamos un poco mal de tiempo, pero si hay preguntas en la sala, creo que las vamos a dejar porque es interesante. De hecho, me quedaría 1 hora más de debate ahora para sacar mierda, pero bueno. Me gusta, ¿eh? Nosotros desde NextLab somos agnósticos desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué significa eso? Que nos da igual la herramienta o el software. Entonces, la verdad es que intentamos que toda la gente pues, vaya probando distintas cosas y cada uno va encontrando un poco su camino. He de decir también que era Unreal, que aquí ha habido uno que empezó, que luego se cambió, otro que va, otro que no. Hay varios proyectos de este año que sí que han acabado en Unreal, que les han sacado bastante partido. Y también viene mucho, en parte, del perfil que tenga uno. Hay gente que son más 3D-seros, gente que incluso viene de videojuegos y entiende más la estructura interna de cómo trabajar. Pero bueno, que al final esto es una caja de herramientas y que nadie sabe cómo hacer las cosas. Cada uno se ha ido buscando su camino. Entonces, nada, solamente por hacer un pequeño apunte final. Y tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas, si hay en el público. Ahí vemos una al fondo. Hola, yo tengo una preguntilla más para los 2 primeros, porque Víctor, entiendo, si tiene muchos polígonos, se puede entender el problema. ¿Cuál era el problema que encontrabais en Unreal para que Blender os pareciera mejor? Quiero decir, que Blender os parezca fácil es una cuestión bastante dura. Bueno, yo creo que es un poco, para empezar, la interfaz de Blender también se las trae. No lo sé, yo creo que es un poco por haberlo conocido antes y yo creo que está mejor organizado. No sé, se me hace más fácil, pero puede que sea cosa de interfaz. Preguntaba sobre todo qué es lo que queríais hacer, más bien. O sea, ¿qué queríais hacer? ¿Utilizarlo solo para renderizar, para iluminar, para...? Yo, en mi caso, por lo menos era iluminar, desenfoques de cámara, sobre todo temas así más de realización, de color, y luego ahora en Blender lo que lo estoy utilizando es ya pues para riguear, para hacer cualquier otro tipo de cosas, deformadores, hacer duplicados de mesh, o sea, animar directamente ahí.
Y para mí se me ha hecho más fácil, pero tampoco te sabría decir exactamente por qué. Y sobre todo por todo el tema de add-ons y plugins, es abierto, gratis, bueno, que Unreal también, pero que quieras que no, eso fomenta también a una comunidad que está elaborando contenido que te puede venir bien y muchas veces es con un tinte más artístico, que a mí personalmente me llamaba más. Pero... Sí, yo quizá ha sido porque no me he metido realmente a probarlo. O sea, yo hice una prueba hace un año de meter un escenario y era complicado, no lo leía, era un escenario muy grande. Yo es cierto que no me he metido. Yo he trabajado con motores de videojuegos para móviles y a mí me parece maravilloso trabajar con un motor de videojuegos. O sea, a mí era mi idea. Yo era lo que realmente quería hacer porque me parece que, pues bueno, que esto, aparte de acelerar procesos y demás, es como que estás tú dentro del entorno y tú haces lo que quieres. Y yo realmente, se lo comenté antes a José Luis, vamos a tirar por Blender, pero yo quiero hacer esa prueba en Unreal, porque creo que, de hecho, es meterse, es investigar, es dedicarle tiempo, obviamente, pero creo que lo que te ofrece Unreal es increíble, de verdad. O sea, me parece que estoy de acuerdo en lo que decir, que es muy marciano, es una nave espacial, tienes que dedicarle tiempo, tienes que estar ahí y demás, pero luego todas las facilidades que te va a aportar, yo creo que merecen la pena. Es un poco mi opinión. Dentro del desconocimiento, o sea, creo que no sé si te doy la razón en que hay que usarlo. O sea, yo soy partidario de usar los motores de videojuegos, que aunque no lo vaya a hacer, aunque no lo sé, quiero probarlo. Y quizás eso, que no me he metido a fondo en meter en escenarios, meter personajes, en iluminar, en probarlo y tener el control de todo. Eso es lo que más me atrae, sobre todo, el encerrarme yo, que me vengan todos los assets y decir, bueno, paso de todo el mundo, me hago yo mi película en mi casa solo, ¿sabes? Y con Unreal, y no necesito absolutamente a nadie más. Es un poco la idea. Sí, aunque yo no quisiera salvar conmigo, pero yo te quiero igualmente. Pero no, es verdad que sí que nos metimos. Estoy seguro que Unreal es súper potente, porque aparte, al verme tan imposibilitado de usarlo con esto, estuve preguntando con gente que son auténticos cracks de Unreal y me dijeron, tío, que el futuro es Unreal. O sea, es una brutalidad ese motor de render y todas las posibilidades que tiene. El problema es que teníamos poco tiempo en el workshop, uno es limitado mental y no me daba la vida, llegué tarde, encima de mis incapacidades y tal, entonces en tan poco tiempo Unreal se me hizo una montaña cuesta arriba gigantesca, que sin embargo Blender, también estaba preguntando por ahí, investigando, ya de cara a futuro a mi productora y tal, y por lo que se ve Blender entiende mejor las cosas que vienen de Quill que Unreal, que está como en fase beta, experimental, y entonces todavía es un poco complicado el tema de las animaciones y tal. Entonces yo por eso directamente lo aparté, aparte de porque pareciera el cuadro de mandos del Enterprise, es porque no tenía tiempo ya y me rendí y tal. Y creo que va a funcionar mejor en Blender por otras cuestiones totalmente distintas, pero también en Unreal estoy seguro de que, digo por romper una lanza en favor de Unreal, que no te pienses que... De hecho, a ver, nosotros entendemos que esto es un aperitivo. O sea, lo que damos son unas herramientas que las probáis, algunos se quedan con unas, otros se quedan con otras. Ha habido mucho debate interno, de hecho, aquí cada generación, como digo yo, de NextLab es distinta porque también la metodología es distinta. El primer año Unreal era optativo, este año lo hemos hecho obligatorio. Con muchas gracias. También yo creo que en ese sentido cumplimos una labor de salir de la zona de confort. O sea, que se ha estado hablando mucho esta mañana también de eso y bueno, ahí nosotros pues somos unos cabrones, ¿qué le voy a decir? O sea, pues ya está, somos mala gente y hacemos sufrir. Bajo presión se trabaja mejor. Sí. Lo hacéis bien. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más en la sala, así rapidita. Si no, vamos a cortar. De todas formas, a ver, vamos a estar todos por aquí, todas. Tenemos un montón de coffee breaks y de espacios para hacer networking y para que habléis y para que os tiréis los tejos y los trastos y peleéis. Yo creo que vamos a montar un ring de boxeo, Unreal versus the rest of the world, y juicio por combate, ¿vale? Entonces, pero eso para la próxima edición, de momento nada más. Así que muchísimas gracias, ha sido un lujo y a vosotros. nada, seguimos. Gracias.